Buenas noches a todos y bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en el bosque profundo para una colección de historias verdaderamente perturbadoras. Espero que estén listos, porque es hora de ponerse cómodos y dejar que la oscuridad tome el control. Crecí en el sur de California. Algo que a menudo se dice sobre esa parte del estado es que puedes ir a surfear y esquiar el mismo día. Suponiendo que el tráfico sea ligero, podrías lograrlo. Crecí en el Inland Empire, que está a unos 96 kilómetros a 145 kilómetros y medio al este de Los Ángeles. Vivíamos cerca de las estribaciones de las montañas de San Bernardino. Mi padre es un hombre de montaña. No puedo enfatizar lo suficiente que él realmente está en su elemento cuando se pierde en las montañas. Ha pasado toda su vida explorando las montañas locales y conoce cada camino secundario, camino de servicio y sendero, e incluso tiene una llave especial que puede usar para desbloquear las barreras de los caminos del servicio forestal. Voy a contarles dos historias que involucran a mi padre y a mí en las montañas, donde ocurrieron cosas extrañas. La primera historia sucedió cuando yo estaba en los Boy Scouts. Debido a que mi padre era uno, quería que yo tuviera esas experiencias en la naturaleza y me volviera capaz allí, y estoy agradecido por eso. Pasé un buen tiempo en los Scouts y, aunque soy un chico de ciudad, estoy seguro de que puedo enfrentarme a mi padre en un concurso de supervivencia en la naturaleza. Estábamos en las montañas de San Bernardino en una acampada una vez, y nuestro campamento estaba bastante profundo en el bosque. Caminamos desde las 6 de la mañana hasta el atardecer para llegar a nuestro campamento. Dado que se trataba de un grupo de scouts de diferentes edades y habilidades en las montañas, tenlo en cuenta. Mi padre y yo montamos nuestra tienda bastante lejos del resto del grupo, al menos a 50 metros de la fogata central. Siempre hacíamos esto porque los chicos más jóvenes estarían haciendo ruido toda la noche, y nos gusta dormir después de un día de montañismo. Apenas nos habíamos metido en nuestros sacos de dormir, y nos habíamos acomodado cuando comenzamos a escuchar el sonido de piedras golpeándose en la cresta sobre nosotros, a unos 50 a 100 metros del valle. Mi padre es un gran creyente en el Sasquatch, y yo ciertamente creo que hay cosas en la naturaleza que los humanos no pueden comprender, y hay mucha naturaleza en los Estados Unidos para que cualquier cosa se esconda durante el tiempo que quiera. Mi padre se comunica por radio con otro líder scout y les pide que hagan un recuento de los chicos y si alguno de los adultos había salido al bosque. Todos estaban presentes. Este no era un sendero particularmente popular, así que es poco probable que alguien más estuviera en el área además de nosotros. Nos quedamos callados y solo escuchamos. Notamos que no había ruidos de animales o insectos en el área en ese momento. Estábamos tumbados en nuestra tienda escuchando atentamente. Yo trataba de escuchar sobre el sonido de mi corazón latiendo con fuerza. Estaba tan silencioso que podía escuchar la sangre pulsando en mi cerebro. Más golpes de piedras. No eran piedras pequeñas. Sonaban como rocas significativamente grandes, demasiado pesadas para que un humano promedio las sostuviera en cada mano y las golpeara con tanta fuerza. Mi corazón latía con fuerza en ese momento. No estaba tanto asustado como emocionado. Mi padre y yo pasamos mucho tiempo en las montañas cuando era niño, así que estaba bastante familiarizado con todo tipo de ruidos de animales y cosas que hacen ruido en la noche. Creí a mi padre cuando me dijo que los Sasquatch no eran criaturas violentas, pero eran territoriales y te harían saber cuando cruzabas un límite. Golpear y lanzar piedras era una de esas señales. Escuchamos piedras siendo lanzadas desde la cresta y cayendo en el valle abajo, a unos 30 a 50 metros de descenso, aunque no era un descenso abrupto. Se necesitaba una fuerza seria para lanzar esas piedras tan lejos. Sonaba como si las estuvieran lanzando. Luego se quedó en silencio. Estuvo tan silencioso durante tanto tiempo que pensamos que el grandullón había terminado y se había ido a la cama. De repente, escuchamos un árbol entero siendo arrancado del suelo. Tengan en cuenta que está a unos 75 metros de distancia y probablemente a 30 metros por encima de nuestra elevación. Este valle tenía un eco sólido, pero les juro que podía escuchar las raíces de este árbol siendo arrancadas del suelo. Ahora sí estaba asustado. Es una cosa lanzar piedras a intrusos como nosotros, y otra arrancar un maldito árbol del suelo. Pero eso fue todo. Después de eso, nos quedamos con nada más que silencio, y ninguno del grupo escuchó un solo ruido durante el resto de la noche.
Al día siguiente, todos subimos a la cresta y revisamos el área. Encontramos grandes rocas que habían sido abiertas y encontramos un lugar donde creemos que un árbol pudo haber sido arrancado, pero no había ningún árbol cerca. Encontramos pelo grueso atrapado en la corteza de algunos árboles y olía a basura sentada en un contenedor de metal caliente en el verano. El suelo era demasiado firme para encontrar huellas definitivas, pero había muchas ramas en el suelo rotas de los árboles circundantes hasta unos 14 metros. Mi padre y yo y algunos otros líderes decidimos que habíamos perturbado la paz lo suficiente y empacamos el campamento y nos movimos. No hubo más incidentes durante este viaje y nunca le contamos a los otros scouts. Esta segunda historia ocurrió en el otro lado del pico de San Bernardino. Mi padre y yo estábamos subiendo al pico donde él había esparcido las cenizas de su padre en 1987, solo unos meses después de que yo naciera. Habíamos intentado varias veces llegar a la cima, pero mi padre tenía 40 años en ese momento y tenía presión arterial alta, lo que siempre lo dejaba demasiado débil para estar a unos 2.590 metros de altura. De todos modos, ahora estaba tomando una nueva medicación y estaba decidido a llegar al pico y tener un pequeño momento espiritual conmigo, donde su padre había sido enterrado. Mi abuelo era un verdadero badass, veterano de la Segunda Guerra Mundial, quien fue mecánico de un B-17 Flying Fortress en Inglaterra, pero regularmente volaba misiones como artillero cuando les faltaban hombres y también volaba planeadores por la noche en Francia para reparar bombarderos recuperables que habían sido derribados durante incursiones de bombardeo. Así que, como pueden imaginar, su legado era importante para nosotros, y estábamos decididos a llegar a la cima de esa maldita montaña esta vez. Era un día particularmente caluroso, y cuando estás por encima de las nubes y el smog, el aire es más fresco, pero el sol es más opresivo. Puede adormecer a los excursionistas inexpertos en una falsa sensación de seguridad. No estábamos bien preparados para esta caminata, ya que habíamos subestimado el factor de exposición ese día. Solo llevábamos 2 botellas grandes de agua porque queríamos ser lo más ligeros posible. Aproximadamente a 3/4 del camino hacia la cima, nos quedamos sin agua. Fue un punto de decisión: o apretamos el paso hasta la cima y bajamos rápido, o lo dejamos. Mi padre de repente recordó un manantial de montaña no muy lejos de nosotros y sugirió que nos apresuráramos hacia allí y llenáramos nuestras botellas. Teníamos tabletas purificadoras de agua, así que no estábamos preocupados por los parásitos que a menudo se encuentran en el agua de manantial y que causan problemas desagradables de fontanería. Así que bajamos rápidamente al manantial solo para descubrir que se había secado. Ahora estábamos en un verdadero aprieto. Teníamos que caminar de vuelta al menos 300 metros para regresar al sendero, y estábamos seriamente sedientos en ese punto. Sin otra alternativa, caminamos de regreso al sendero. En este punto, literalmente estaba chupando el sudor de mi camisa para mojarme la lengua. No vimos ningún otro auto en el estacionamiento del sendero, así que no nos encontramos con otros excursionistas. Hasta donde sabíamos, estábamos totalmente solos en la montaña ese día. Así que estamos parados allí jadeando y tratando de decidir qué hacer cuando aparece un hombre bajando el sendero desde la dirección de la cima. Casi parecía que estaba flotando, estaba troteando tan suavemente por el sendero hacia nosotros. Era un hombre mayor, de cabello gris y barba corta gris, con bastones de senderismo y un pañuelo azul envuelto alrededor de su cabeza. Se paró frente a nosotros y dijo: «Hermoso día, ¿no es así, muchachos?». Eran alrededor de las 10 a.m., y llevábamos caminando unas 4 horas ya, así que era extraño que este tipo ya estuviera de camino hacia abajo. Mi padre le preguntó: «¿Durmió allá arriba la noche anterior? ¿O es el excursionista más rápido del mundo?». Con una sonrisa, mi padre siempre tenía una manera de mantener la calma en una mala situación, y solo quería ser amable con el tipo con la esperanza de que nos diera algo de agua. «Oh, no. He visto lo que vine a ver y pronto me iré», dijo el hombre. Recuerdo esa cita exacta porque me pareció tan extraño que lo dijera. Continuó diciendo: «Ustedes se ven bastante sedientos. Se quedaron sin agua. La montaña puede ser bastante engañosa en un día caluroso como este, ¿verdad?». Mi padre respondió: «Curioso que lo menciones, nos quedamos sin agua». Antes de que mi padre pudiera continuar, el hombre interrumpió:
Y ustedes fueron al manantial por allá y lo encontraron seco, señalando hacia él. Ambos asentimos con la cabeza atónitos. El manantial estaba muy bien escondido. Mi padre me había dicho antes que probablemente nadie vivo hoy en día, además de él, sabía sobre el manantial. El hombre continuó. Bueno, tengo alrededor de 1 galón de agua aquí en mi mochila. Probablemente no suficiente para que lleguen a la cima hoy, pero suficiente para que se hidraten y bajen de la montaña. Produjo una jarra de 1 galón de agua y dijo, beban con buena salud y vengan preparados la próxima vez, ¿de acuerdo? No creo que siempre esté por aquí para salvarles el pellejo. Tomamos el agua y le agradecimos profusamente, y con una sonrisa en el rostro, continuó trotando por el sendero como si nada. Este era un tramo de sendero bastante difícil y tenía muchas rocas y partes desiguales, pero recuerdo claramente a este hombre mayor simplemente deslizándose como si estuviera flotando. Bebimos algunos buenos sorbos, llenamos nuestras botellas y seguimos nuestro camino. Alrededor de la curva había una larga serie de zigzags y esto estaba por encima de la línea de árboles, por lo que realmente no había nada que obstruyera nuestra vista durante todo el camino. Pero cuando doblamos la curva y miramos hacia abajo, el hombre había desaparecido. No hay manera de que pudiera haber descendido estos zigzags tan rápido, incluso si estuviera flotando por el sendero. Mi padre y yo nos miramos el uno al otro y sin decir una palabra comenzamos a bajar el sendero de regreso al auto. Hasta el día de hoy estamos convencidos de que el hombre era un ángel enviado para salvarnos. Eventualmente llegamos a la cima en otro viaje, bien preparados esta vez, y tuvimos una ceremonia en honor a la memoria de mi abuelo y también dimos gracias por el ángel que había visto lo que vino a ver ese día. 2 hombres sedientos que necesitaban una bebida y una lección. Soy mujer y la menor de una gran familia hispana. Mi padre tuvo una vida llena de aventuras e historias interesantes, una de las cuales solía darme pesadillas cuando era niña. Esto sucedió a principios de los 70. Mi padre tuvo una vida dura y una infancia devastadora. Era de estatura baja, ya que era de ascendencia japonesa. También era agresivo e intrépido. Tenía una actitud de no te metas conmigo. Mi padre era un hombre de campo y siempre estaba armado. Además, solía beber coraje líquido más a menudo de lo que le gustaba admitir. Te haces una idea. Esa noche en particular tuvo lugar en la Sierra Madre, que se encuentra en las montañas boscosas de México donde vivíamos. Era una noche típica. Mi padre iba a caballo de regreso a casa, lo cual le tomaría unas 2 horas. En su estado de embriaguez, escuchó a alguien llamando su nombre desde el bosque. «Tranquilino. ¡Hey, Tranquilino!». Era una voz ronca que no reconoció, y aunque estaba demasiado oscuro para ver, no le preocupaba. Respondió gritando enojado: «¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre?». Pero siguió cabalgando. La voz persistió: «Tranquilino. ¡Hey, Tranquilino!». En este punto, la inquietante voz lo puso en alerta. De repente el caballo se asustó. Mi padre fue derribado por su caballo, que salió galopando en la oscuridad. Desafortunadamente su pie quedó atrapado en la silla, pero el caballo continuó galopando arrastrándolo boca abajo. Después de lo que le pareció una eternidad, su pie se desenganchó de la silla, pero su caballo no se detuvo. Recuperando el aliento, se tambaleó hasta ponerse de pie, esperando un trago de tequila y prometiéndose a sí mismo que sería su última bebida. Continuó escuchando a alguien llamando su nombre en un chillido sádico y burlón. Mi padre comenzó a temblar involuntariamente, y sentía su corazón latiendo contra su caja torácica. «Lucha como un hombre, muestra tu cara», murmuró temblando, sin realmente creer lo que decía. Esperaba que solo fuera una mala pesadilla, ya que nadie había respondido. De repente, sintió su aliento caliente. Antes de poder hacer o ver algo, fue levantado y lanzado varios metros en el aire. Quien o lo que fuera tenía una fuerza enorme y conocía su nombre, lo cual lo hizo cuestionarse a sí mismo. Obviamente era demasiado para él. Mi padre se sintió derrotado. Sabía de su inminente destino. Lo que fuera no podía ser humano. Apenas consciente, su terror se intensificó cuando escuchó un horrible aullido agudo. Mi padre estaba más allá del terror y admitió que casi se orinó. «Si me ayudas a salir de esto, prometo dejar de beber», rezó, intentando negociar con Dios, pero apenas estaba consciente en ese momento. Su visión se oscureció y colapsó. Al despertar, se encontró en un cañón.
Se sintió aliviado al saber que todavía estaba vivo, pero lentamente se dio cuenta de que no había sido un sueño. Vio que su carne estaba expuesta al frío viento, y la intensidad del dolor en todo su cuerpo era insoportable. Casi amanecía, pero era invierno y comenzaban a caer copos de nieve. Pasaron unos momentos cuando comenzó a escuchar ruidos cercanos. Empezó a entrar en pánico. El hombre herido se tambaleó hasta ponerse de pie. Recuperando la orientación y sin mirar atrás, trepó fuera del cañón. Una vez más, comenzó a dirigirse a casa lo más rápido que pudo. Supo instantáneamente, reconociendo esa sensación, que lo estaban siguiendo. No solo lo estaban siguiendo, sino que lo estaban rastreando a gran velocidad. Mi padre podía sentir y escuchar la ruidosa respiración de la criatura solo a unos centímetros detrás de él. Estaba petrificado, pero siguió avanzando. Incluso si hubiera querido correr, estaba demasiado herido. Casi se desmayó cuando levantó la mirada y vio las luces de nuestra casa. Logró llegar a casa, y desde entonces cumplió su palabra. Dejó el coraje líquido para siempre después de eso. Cuando mi padre estaba en sus 20, le gustaba frecuentar un sendero remoto para hacer senderismo que estaba a unos 30 minutos en coche desde su casa. Este sendero estaba situado en las afueras de su pueblo, y era un lugar de belleza popular. Aunque era una gran atracción turística los fines de semana, podía estar extremadamente tranquilo durante la semana. Esto fue en los años 60, cuando el peligro de los extraños no era prevalente, y él nunca consideraba los peligros de estar solo en un lugar tan remoto. Sin embargo, todo esto estaba a punto de cambiar en septiembre de 1968, cuando hizo su último viaje solo al sendero. Había estado frecuentándolo durante unos 3 meses en ese momento, con pocos o ningún incidente. Seguía la misma rutina en la que aparcaba a las 5:30 y continuaba hacia el este para tomar la parte más grande del sendero, que luego hacía un bucle y lo llevaba de vuelta al aparcamiento a las 7:30. Era verano, y las noches eran relativamente claras hasta alrededor de las 8 de la noche. Mi padre era particularmente estricto con su puntualidad, porque había poca luz en los senderos y el cambio de temperatura disminuía enormemente al anochecer. Siempre tenía miedo de perder el equilibrio o de no poder encontrar el camino de regreso al coche, así que siempre se aseguraba de regresar antes de que oscureciera. Esa tarde en particular llegó más tarde, alrededor de las 6, y se sorprendió al ver una furgoneta cansada de aspecto desgastado ya en el aparcamiento. Normalmente había un par de coches con los que se había familiarizado, pero nunca había visto este vehículo antes y algo en él simplemente le daba escalofríos. Inicialmente, lo atribuyó a que nunca lo había visto antes. Ignoró cualquier señal de alarma que surgiera, pero decidió tomar una ruta más rápida para asegurarse de regresar antes de que oscureciera. Decidió tomar el sendero hacia el norte, lo que le ahorraría unos 30 minutos. A mitad de su caminata, comienza a tener la sensación de que lo están siguiendo. Se da vuelta y espera ver a otro excursionista, pero el sendero detrás de él está vacío. Mira alrededor para ver si hay algún animal o un guardabosques a la vista, pero no puede ver nada. Atribuye su sensación a la paranoia después de ver la furgoneta y continúa, pero intenta sintonizarse con su entorno lo mejor que puede, escuchando cualquier sonido o movimiento. A medida que avanza por el sendero, se siente cada vez más incómodo y se da cuenta de que está totalmente solo. No ha visto a otro excursionista, y la sensación de ser observado no lo abandona. Sabe que le quedan otros 30 minutos de caminata, así que regresar no tendría sentido. Continúa, pero acelera el paso e intenta racionalizar por qué se siente así, pero no sirve de nada, ya que todavía se siente como un ciervo en los faros. Al acercarse a una curva del sendero, inmediatamente entra en el modo de lucha o huida al sentir que está en peligro inmediato. Espera medio ver a alguien al doblar la curva, pero no hay nadie. Todavía absolutamente aterrorizado, decide que necesita esconderse de lo que sea, o quien sea que esté allí. Así que se esconde detrás de unos arbustos e intenta mantenerse lo más callado posible. Pasan unos minutos y nada, ni un sonido, y empieza a convencerse de que probablemente sea seguro continuar. Está a punto de salir de su escondite cuando puede oír ruidos de pasos. Son muy ligeros, pero vienen de la dirección de donde él vino. Espera que sea un ciervo u otra criatura del bosque para poder reírse de ello, y que haya tenido miedo de nada,
pero ve la silueta de una persona. Solo puede verlos parcialmente debido a su vista obstruida, pero siente que es un hombre de complexión muy ancha. Está caminando despacio y con cuidado, como si no quisiera ser visto. Mi padre entonces se da cuenta de que probablemente sea quien lo había estado siguiendo, y lo que había activado sus señales de advertencia para esconderse. Rápidamente se pregunta qué necesita hacer. No puede regresar en la dirección opuesta, y es una buena hora de caminata, y la noche se está acercando. Tampoco quiere continuar el resto del sendero porque podría encontrarse con quien lo estaba siguiendo. Considera la posibilidad de esconderse por un tiempo más, pero eso significaría quedarse en el sendero en la oscuridad total. Entonces se da cuenta de dónde está. Está a unos 10 minutos de correr hasta la carretera principal que está situada detrás del área boscosa donde reside. Todo lo que tiene que hacer es llegar a la carretera, y probablemente sean otros 10 minutos hasta su coche. Pero son 10 minutos de estar a la intemperie. Puede que lo logre, así que espera hasta que sospecha que el hombre está fuera de vista y corre. 2 minutos después de empezar a correr comienza a escuchar ramas rompiéndose a su derecha. Es el hombre de antes. Ahora lo está persiguiendo a través de los árboles. Mi padre logra dejar atrás al hombre y llega sano y salvo a la carretera. Se detiene un segundo para recuperar el aliento y luego trota de regreso al aparcamiento, demasiado asustado para mirar atrás. Al llegar al coche, nota que la furgoneta aún está allí, pero los otros coches ya se han ido, dejándolo solo. Rápidamente llega a su coche y sale tan rápido como puede. Mientras se aleja de la carretera, mira hacia donde había venido, y el hombre está parado en el camino. Está mirando a mi padre con los ojos muy abiertos, sin expresión, sin moverse, solo parado allí mirando. Mi padre conduce en la dirección opuesta y puede ver al hombre parado en el camino, todavía mirando su coche mientras se aleja de su vista. Mi padre aún no sabe si el hombre realmente tenía malas intenciones, pero le tomó mucho tiempo volver a los senderos. Siempre llevaba a un amigo y prefería ir en momentos concurridos. Informó del incidente a los guardabosques del parque, pero nunca se supo nada más al respecto. Recientemente he subido a los senderos, solo con amigos, para confirmar que no es un lugar donde querrías estar solo. Tengo una experiencia para compartir con ustedes que me sucedió a mí y a un grupo de mis amigos muy cercanos. Pero antes de entrar en detalles, les voy a dar un poco de contexto. Me llamo Tom. Peso unos 74 kilos y medio y mido 1,79 m de altura. Tengo 25 años y me encanta el aire libre tanto que en realidad fundé un club en la escuela secundaria llamado los Outdoor Grizzlies. Era un grupo muy pequeño de nosotros que organizábamos diferentes excursiones de senderismo. Habíamos caminado hasta los hermosos senderos del Parque Estatal Sleeping Giant en Connecticut, hasta el Parque Estatal Julia Pfeiffer Burns en California, que tiene una fantástica cascada de 24,5 metros con un paisaje lujoso. En este grupo estaban mis amigos y mi mejor amigo de la escuela secundaria, Jake, mi buena amiga que conocí en el primer año de secundaria, Jennifer, y la novia de Jake desde la secundaria, Christine. Los 4 éramos inseparables y hacíamos todas nuestras excursiones juntos. En la secundaria realizábamos recaudaciones de fondos, y la escuela veía cuánto amábamos la naturaleza y que podríamos hacer una carrera de ello, así que nos permitían avanzar con gusto. Estábamos todos en forma por lo general, lo cual es la razón por la que nos gustaba hacer lo que hacíamos. No solo liberaba nuestras mentes y nos daba claridad, sino que también alejaba parte de la ansiedad que a menudo se experimenta como adolescente, así como la depresión. De todos modos, nosotros al menos no teníamos que pasar por ello muy a menudo. Como dije, el senderismo realmente ayudaba a lidiar con ello. Incluso nuestros profesores en algún momento vinieron con nosotros y dijeron que realmente les ayudaba a manejar su estrés y ansiedad también. Pero después de graduarnos de la secundaria, las cosas en el club se apagaron. Todos manteníamos el contacto y eso, como la mayoría de la gente en la secundaria hace. Pero la vida sucede. El único con el que realmente hablaba era Jake. Él y Christine todavía estaban juntos, pero apenas hablaba sobre el senderismo porque simplemente ya no estaba en nuestra sangre. Jennifer hacía lo suyo, y estaba saliendo con un deportista universitario llamado Robert, y con la excepción de Jake, todos nos distanciamos durante algunos años. Una noche de mayo, decidí que sería agradable hacer una fogata, solo unos pocos amigos cercanos.
Christine realmente no quería estar con personas que no conocía, y tuvo la brillante idea de invitar a Jennifer. A través del poder de las redes sociales, resulta que Jennifer estaba muy feliz y dispuesta a venir. Habló sobre cómo la vida se interpuso entre ella y Robert, y cómo terminaron. La fogata sería justo lo que necesitaba para ponernos al día y hablar sobre la vida, y sería como en los viejos tiempos. Dijo que su número seguía siendo el mismo y que la llamara para confirmar. Fue más fácil de lo que pensaba. De repente, me llené de felicidad y emoción. Iba a ser como en los viejos tiempos. Cuando se realizó la fogata, todo salió sin contratiempos. Tuvimos un tiempo fantástico. Eran alrededor de la 1:30 de la mañana y todos los demás se habían ido. Los que quedábamos éramos yo, Jake, Jennifer y Christine. La fresca brisa de primavera abrazaba mi cuello y el fuego me acariciaba la nariz dejándome con escalofríos. Jake mencionó lo pacífico y nostálgico que era, mientras terminaba su cerveza. La energía en el grupo era tan agradable, y Jennifer mencionó cómo una vez resbalé en una roca mojada tratando de huir de un insecto inusual, al cual todos apodamos el incidente del insecto. Todos nos reímos y Jake dijo que si solo pudiéramos revivir esos días. Christine miró a Jennifer y dijo, «Tal vez no podamos volver, pero podemos vivirlos». Entonces una idea repentina cruzó la mente de todos. Verán, siempre habíamos hablado de ir a algún lugar exótico y tener una gran caminata allí. Ese era nuestro sueño años atrás, pero luego la chispa de genialidad nos llenó a todos y formamos un plan para ir a Hawái. La tía de Jake, afortunadamente para nosotros, era asistente de vuelo y yo tenía un dinero guardado para un día lluvioso. Y Jennifer había ahorrado dinero para un viaje que iba a hacer por su cuenta. Y Christine tenía una cantidad decente de seguidores en YouTube por su canal de maquillaje, y estaba segura de que lo que le faltara lo conseguiría a través de crowdfunding. Después de 3 semanas juntamos nuestras finanzas y pudimos costear el viaje. Íbamos a quedarnos en la zona de Honolulu porque había un lugar de senderismo muy conocido con una hermosa cascada. Llegamos a nuestro destino y decidimos ser turistas los primeros 3 días, dejando los últimos 3 para caminar por la zona y el 7º día para prepararnos para irnos. Sin embargo, queríamos llevarlo un paso más allá, y queríamos acampar allí también. Lo habíamos hecho muchas veces, estábamos bien versados en acampar, así que sentíamos que podíamos hacerlo sin problema. Nos adentramos más y más en el bosque. Vimos gente en el camino, turistas, hablamos con algunos lugareños amigables y luego empezamos a notar lo mucho más aislado que se volvía. Christine dijo que parecíamos estar muy lejos y no teníamos señal en nuestros teléfonos. Ella compró una brújula y un mapa, así que dijo que deberíamos encontrar un lugar por la zona en la que estábamos y todos estuvimos de acuerdo. Encontramos un lugar hermoso, casi como si estuviera esperándonos. Estaba en un acantilado que daba vista a casi toda la isla. En ese momento nos dimos cuenta de lo lejos que habíamos caminado y era relativamente seguro. Había una cerca de bambú, así que realmente no podías caerte a menos que te arrojaras intencionalmente por la cerca, pero aún así había una roca lo suficientemente grande sobresaliendo como para que no cayeras. Era la vista más magnífica que había visto. Montamos la tienda que teníamos y algunas linternas alrededor del fuego para mantener alejados a los insectos. Jennifer y Christine querían explorar cerca para ver si había algo interesante mientras Jake y yo estábamos montando todo. Cuando oímos a las chicas gritar, «¡Hey, encontramos un claro entre los arbustos! ¡Oh, y hay escaleras!», pensé que estaban bromeando. Cuando fuimos a mirar vimos que estaban bastante desgastadas y llevaban a una pieza de roca en la parte inferior. Para ponerlo en mejor perspectiva, si imaginas la roca del Rey León, estábamos parados en la pieza plana. Luego imagina otra pieza plana en la parte inferior, pero con escaleras alrededor conectando las dos. Jennifer estaba en contra de bajar por las escaleras desgastadas, porque tenía miedo de que alguien pudiera lastimarse, pero teníamos que saber qué había allí abajo. Y Jake y yo dijimos que iríamos mientras las chicas se quedaban por su propia elección. Las escaleras eran de piedra, algo desgastadas, pero cuando llegamos a la mitad no estaban tan mal. Finalmente bajamos y vimos que era una pieza de roca en la que estábamos parados en el nivel superior. Era como una cueva debajo. Nos adentramos y podíamos escuchar los pasos aplastando cáscaras de coco rotas y arena mientras caminábamos. Jake encendió su linterna e iluminó el interior. Estábamos asombrados.
Parecía haber dibujos en las paredes y lo que parecía un sitio de entierro. Parecían perturbados, pero los dibujos nos intrigaban. Encendí mi linterna y la apunté a la pared. Pudimos distinguir cuerpos y cabezas muy pequeñas. Las paredes parecían intactas. Barrimos cuidadosamente los escombros de la pared. Necesitábamos más luz para entender las carvings y llamamos a las chicas para que bajaran, quienes lo hicieron con reluctancia. Les pedimos que encendieran sus linternas y las apuntaran a la pared. Todos hicimos lo mismo y ellas estaban asombradas. Tomamos fotos y acordamos informar al mostrador de información sobre este lugar cuando nos fuéramos. Tal vez habíamos descubierto algo que había sido olvidado por el tiempo. Entonces Christine dijo que los grabados contaban una secuencia de eventos de derecha a izquierda mientras mirábamos. Parecía simplemente una figura siendo empujada desde un saliente. En ese momento sentimos escalofríos y decidimos regresar arriba. Jake rompió el silencio y dijo que recordaran que los grabados probablemente tenían miles de años. Era solo historia, pero acordamos que seguía siendo espeluznante y que si lloviera buscaríamos refugio en la cueva, pero eso sería como último recurso. Optamos por explorar no muy lejos del campamento, pero solo explorando. Todos estábamos inspirados ya que tropezamos con los grabados en la pared. Tal vez seríamos lo suficientemente afortunados de encontrar algo más. Estábamos a unos 15 minutos de la caminata cuando nos dimos cuenta de que el sol comenzaba a ponerse, y Christine dijo que probablemente deberíamos regresar, pero no queríamos que nos atrapara la oscuridad, ya que obviamente haría las cosas más difíciles para nosotros al tratar de regresar al campamento. Mientras regresábamos, escuchamos crujidos y ramas rompiéndose. Christine agarró a Jake y Jennifer se aferró a mi brazo. Pensamos que era un animal y nos preparamos defensivamente por si acaso. De repente las grandes hojas se apartaron, y lo que parecía ser un hombre nativo hawaiano con un sombrero de paja y una camisa de aspecto turístico emergió de los arbustos. Preguntó por qué estábamos allí. Explicamos que éramos excursionistas y que teníamos un campamento no muy lejos de la roca, y le contamos sobre los extraños grabados que vimos en la pared. Sus ojos se abrieron y parecía que perforaban nuestras almas. Dijo que nos daría un poco de consejo y el consejo consistía en empacar y salir, que cosas malas suceden allí, y que una maldición había sido puesta en el área, y que debíamos irnos. Todos preguntamos por qué. El hombre nos miró antes de decir, los marchadores nocturnos. Luego dijo que se acercaba la noche y que buscáramos un lugar seguro, y que nunca los miráramos a los ojos. Con ese último mensaje críptico se fue. Todos nos miramos. Jake dijo, ¿realmente vinimos hasta aquí para irnos? Decidimos que solo sería una noche y el crepúsculo se acercaba. Pronto sería de mañana y simplemente empacaríamos y nos iríamos. No queríamos tocar nada, así que regresamos al campamento. Cuando finalmente regresamos, Jennifer recordó que había traído una olla y 2 latas de sopa de almejas con pan pita. Encendimos el fuego y disfrutamos de una cena razonable. Fue una de las mejores noches que tuvimos desde nuestros días de secundaria. Christine miró su reloj y notó que eran las 12:45 de la madrugada. Nunca olvidaré la hora porque fue la noche del infierno. Decidimos prepararnos para dormir. 2 personas podían caber en una tienda de campaña y, dado que era tan hermoso afuera, Jennifer y yo optamos por admirar las estrellas y acostarnos y dormir bajo ellas. Recuerdo pensar para mí mismo que solo veía cielos así en el fondo de pantalla de mi computadora. Era tan mágico que me quedé dormido. Recuerdo despertarme para usar el baño. Realmente no había baño, así que decidí ir al bosque. Estaba silencioso. No había animales haciendo ruido, ni insectos, nada. Era inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido. Caminé en silencio detrás de la tienda hacia unos arbustos para hacer mis necesidades cuando de repente escuché un cuerno. No estoy seguro de qué era, pero sonaba como un cuerno. Simplemente lo descarté como una alucinación y volví a dormir. De repente, mientras me quedaba dormido, escuché lo que sonaba como un tambor. Mis dedos golpeaban el suelo al ritmo del tambor a medida que se hacía más fuerte. Jake se despertó, se asomó fuera de la tienda y me miró. ¿Cómo tienes servicio? Baja el volumen. Le dije a Jake que no era yo. Ahora, si conocías a Jake, él podía ser muy serio y solo me llamaba por mi nombre completo en estas situaciones. Thomas, deja de bromear y vete a dormir. Sabes que tenemos que levantarnos temprano, dijo frotándose los ojos y mirando su reloj Apple. De repente,
El sonido del cuerno volvió a sonar, esta vez más fuerte. Jennifer se sentó de repente. El tambor estaba aún más cerca. Christine todavía estaba profundamente dormida. En ese momento nos dimos cuenta de que los sonidos venían de todas partes y nos sentíamos acorralados. A medida que se acercaban estábamos congelados y elaboramos un plan para irnos. Jake volvió a la tienda y pude escuchar que susurraba a Christine. Yo estaba tratando de recoger nuestras cosas y le hice señas a Jennifer para que agarrara su mochila, pero ella simplemente estaba mirando detrás de mí. Tuve una sensación enfermiza en la boca del estómago. Me di la vuelta para mirar, mientras podía escuchar a Jake recogiendo sus cosas en la tienda. Mi instinto de lucha o huida se activó. Mientras giraba lentamente la cabeza, fue cuando vi a un hombre de al menos 1,80 m y algo de altura con un machete. Pero eso no era lo más aterrador. Era su cabeza. Era muy pequeña. Tenía lo que parecía ser un coco por cabeza, o al menos eso cubría su cabeza y no era más grande que un coco. Todos estábamos congelados de miedo. Inmediatamente empujé a Jennifer para que dejara de mirar al monstruo, y ella reaccionó, me agarró, y corrimos con Jake y Christine siguiéndonos. No teníamos idea en qué dirección íbamos. Simplemente corrimos. Dejamos todas nuestras pertenencias y escuchamos pasos y ramas rompiéndose, como si al menos 10 o más de ellos nos estuvieran persiguiendo. No sé cómo atravesamos el bosque. Christine notó un río fuerte y pensó que podríamos perderlo si lo cruzábamos. Nos saltamos y comenzamos a atravesarlo, pero seguía haciéndose más profundo, y antes de darnos cuenta el río nos había arrastrado. Miramos hacia atrás y vimos a 5 de ellos en la orilla del río con varias armas en la mano. Ya no nos seguían, simplemente observaban. Ese momento estará grabado en mi mente mientras viva. La imagen de ellos en la orilla del río mientras nos alejábamos lentamente. No creo que jamás olvide a esos seres de estatura media pero con cabezas pequeñas y terminé desmayándome. Desperté con el sol en mi cara y Christine golpeándome. Tenía una herida en la cabeza y Jake y el resto de nosotros estábamos cubiertos de rasguños y moretones. Antes de que pudiéramos hablar, escuchamos un helicóptero sobre nuestras cabezas. Nos trasladaron en avión a la isla para recibir atención médica. Les pregunté cómo nos encontraron. Aparentemente un ping del reloj Apple envió las coordenadas a las 4:55 y habían estado buscándonos durante 4 horas. Christine simplemente lloraba y Jennifer la abrazó. Jake y yo nos miramos. El tipo agregó que nunca deberíamos haber estado allí de todos modos. Las autoridades locales vinieron a hablar con nosotros y nos preguntaron qué había pasado. Les contamos sobre los grabados y los hombres con las cabezas pequeñas. Explicaron que era solo folclore, pero que la gente se asusta tanto con los marchadores nocturnos que terminan con sus vidas porque sus mentes no pueden soportar lo que ven. Tenían solo 2 casos documentados de suicidios. Uno de una chica de 19 años que saltó del acantilado donde estábamos acampando, y la otra persona suspendieron la búsqueda porque las autoridades se negaron a buscar cuando se acercaba la noche. La zona fue cerrada al público cuando encontraron 4 cuerpos decapitados en los años 80 y nunca encontraron a los perpetradores. Continuó diciendo que debíamos haber estado muy fuera del sendero para llegar a esa zona rocosa, porque está completamente cerrada. Parecían confundidos sobre cómo llegamos allí para empezar. Sentí escalofríos recorriendo mi columna vertebral. ¿Qué demonios vimos? ¿Era siquiera una cabeza? ¿Cómo podían respirar o ver algo con el coco cubriéndolos? Pregunté si los marchadores nocturnos tenían cabezas. Dijo que, como estábamos vivos para contarlo, no les habían quitado la cáscara de coco, pero si hubiéramos muerto y saltado del acantilado como la joven, aparentemente habríamos conocido la respuesta. Después de esto decidimos tomarnos un largo descanso del senderismo, o acampar, y solo nos reuníamos en un bar. Los 4 realmente no hablamos mucho de esto. Estoy seguro de que no sorprende a nadie. Casi terminó con nuestra amistad, pero ahora, después de 4 años, me alegra que podamos en cierta medida superarlo. Soy un local de la zona sur de Nueva Jersey, Pine Barrens y todo eso. Cazo y pesco con regularidad y mi casa está en el bosque. Estoy acostumbrado a los sonidos y cosas que ocurren regularmente en Nueva Jersey. He tenido 2 experiencias para las que nunca pude encontrar una explicación y que aún me dan escalofríos.
La primera fue durante una temporada de caza con arma de fuego de 6 días, y era el día de apertura. Había colocado mi puesto en un nuevo lugar, un poco más lejos que el año anterior. Estaba siguiendo mis reflectores brillantes para llegar a mi puesto y estaba completamente oscuro y frío. Estoy hablando de -4 grados con el viento, algo poco común en Nueva Jersey, así que ya era inquietante. Mientras caminaba por los pinos, llegué a unos 25 metros de mi árbol cuando me detuve a encender un cigarrillo antes de subir. Estaba parado allí, a 1 kilómetro de profundidad en los Pine Barrens, solo en la oscuridad cuando escuché un gruñido. No un gruñido de ciervo, un gruñido completo. Se detuvo y continuó durante 1 minuto o 2. En este punto, mi escopeta estaba cargada al máximo y miraba hacia el ruido. Me atacó, llegó a unos 10 metros de distancia y disparé una vez, golpeando a la izquierda de él. Esto lo alejó en la oscuridad. Así que pensé, sube a tu árbol ahora. Corrí hacia mi árbol y cuando estaba a unos 10 metros de distancia, me atacó de nuevo, esta vez desde atrás arrojándome al suelo. Caí de cara en la confusión. Lo que fuera me había golpeado y seguido adelante. Me quedé en mi árbol hasta las 10 de la mañana, cuando ya había luz. Mi única descripción de la cosa sería un cerdo mezclado con una cabra. Fue aterrador y, por cierto, no tenemos jabalíes aquí. Ahora para la segunda historia. Pesco en el río Great Egg Harbor con regularidad, especialmente pesca de róbalo que casualmente ocurre en otoño, cuando hace frío. Camino por un sendero que solía llevar a una antigua fábrica de constructores de barcos en el río. Pesqué en la vieja estructura, los róbalos amaban la estructura. Sin embargo, todavía hay un edificio que permanece en pie. No está mal hasta que entras. Un día, un amigo mío y yo íbamos a pescar la marea baja. Cargamos el camión, conducimos hasta el sendero y caminamos aproximadamente 1 kilómetro. Llegamos, nos instalamos, las condiciones eran perfectas. Sin embargo, aproximadamente 1 hora después, comenzó a llover y cuando eso sucede, sabíamos que iba a llover a cántaros. Así que empacamos nuestras cosas y nos dirigimos al edificio. Una vez dentro, dejamos nuestras cosas y pensamos, al diablo, vamos a relajarnos un rato y explorar las habitaciones. Mala idea. Se vuelve espeluznante en la tormenta. Subimos al segundo piso, donde había una fila de habitaciones a la derecha y un balcón a la izquierda que daba al edificio. Cuando nos acercamos a la primera puerta, mi amigo se arrepintió, no quiso entrar más y de inmediato se dio la vuelta diciendo, no, en grande. Me gusta explorar, así que seguí adelante. Revisé la primera habitación sin encontrar nada espectacular y seguí caminando, revisando las habitaciones una por una, hasta que llegué a la penúltima. Tuve una extraña sensación en mi cuerpo, casi como si hubiera recibido las peores noticias de mi vida. Me derrumbé. Una vez que me recuperé, bajé corriendo las escaleras donde encontré que mi amigo se había ido y ya estaba camino al camión, dejando todo su equipo de pesca. Así que agarré todo y salí corriendo, pero tuve que regresar para agarrar mi soporte de cañas que estaba usando como defensa. Mientras miraba la ventana del segundo piso, vi a un niño parado allí. Fue el momento más aterrador de mi vida y nunca volveré a pescar allí. Desde que tengo memoria, siempre he sido un aventurero. De pequeño, mientras mis amigos jugaban a videojuegos o veían la televisión, yo me perdía en los bosques cercanos a mi casa, subía a los árboles más altos y exploraba cada rincón. Siempre me ha fascinado la naturaleza y lo desconocido. Con los años, esta pasión solo creció, llevándome a explorar lugares más remotos y salvajes. Pero nunca imaginé que una de estas aventuras me llevaría a vivir uno de los episodios más aterradores de mi vida. Hace unos años, mis amigos y yo decidimos hacer un viaje de exploración a Inglaterra. Habíamos oído hablar de un bosque en particular, conocido por su belleza y su densidad, que prometía ser un desafío para nuestros sentidos de aventureros. Nos preparamos meticulosamente, empacando lo necesario para sobrevivir varios días en la naturaleza. Éramos 4, mis amigos de toda la vida, Carlos, Diego y Julián. Todos compartían mi pasión por la aventura y estábamos emocionados por lo que nos esperaba. Llegamos al bosque temprano en la mañana. La neblina matutina cubría el suelo, y los árboles, altos y majestuosos, se alzaban como guardianes silenciosos. Comenzamos nuestra caminata adentrándonos cada vez más en la espesura. El aire estaba fresco,
y el canto de los pájaros nos acompañaba, creando una atmósfera de serenidad que contrastaba fuertemente con lo que vendría después. Caminamos durante horas, maravillados por la belleza del lugar. El sol apenas penetraba el denso follaje, creando un juego de luces y sombras que hacía que el bosque se sintiera casi mágico. Nos detuvimos a almorzar junto a un pequeño arroyo, riendo y contando historias. Estábamos en nuestro elemento, disfrutando cada momento. Después de un descanso, decidimos seguir explorando. Fue entonces cuando Diego, siempre el más curioso del grupo, sugirió que nos desviáramos del sendero principal. Estaba convencido de que encontraríamos algo interesante. A regañadientes aceptamos. Diego siempre tenía un sexto sentido para estas cosas. Nos adentramos más y más en el bosque, alejándonos del sendero conocido. La vegetación se volvía más densa, y el silencio empezaba a ser perturbador. Después de un par de horas llegamos a una especie de claro. En el centro había una cueva pequeña, casi oculta por la maleza. Nos miramos unos a otros, intrigados y un poco nerviosos. Decidimos acercarnos para investigar. Cuando estábamos a pocos metros de la entrada, una figura salió de la cueva. Era un anciano, de aspecto desaliñado y con una mirada que me heló la sangre. Su ropa estaba sucia y desgastada, y su cabello y barba eran largos y desordenados. Nos miró fijamente, sin decir una palabra. Por un momento nadie se movió. El silencio era abrumador. El viejo se acercó lentamente, y algo en su mirada nos hizo retroceder instintivamente. Había algo profundamente perturbador en su presencia. Intentamos hablarle, preguntarle quién era y qué hacía allí, pero no respondió. En lugar de eso, su mirada se hizo aún más intensa y comenzó a avanzar hacia nosotros, con una determinación que nos puso los pelos de punta. Diego fue el primero en reaccionar. «Vamos, es hora de irnos», dijo, tratando de mantener la calma. Comenzamos a retroceder, pero el anciano no dejaba de avanzar. Su paso era lento pero firme, y había algo en su manera de moverse que me hizo entender que conocía este bosque mejor que nosotros. Aceleramos el paso, tratando de alejarnos de él, pero el anciano también aceleró. Pronto, el pánico comenzó a instalarse. Corrimos, esquivando árboles y saltando sobre raíces, pero cada vez que mirábamos hacia atrás, el viejo seguía allí, siempre a la misma distancia. No importaba cuánto corriéramos, él nos seguía, incansable. El sol comenzaba a ponerse, y la luz se desvanecía rápidamente. El bosque, que antes nos había parecido hermoso y acogedor, ahora se sentía claustrofóbico y amenazante. Nuestra respiración se volvía errática, y nuestros corazones latían con fuerza. La tensión crecía con cada paso. Llegamos a un punto donde el bosque se volvía tan denso que apenas podíamos avanzar. El anciano seguía detrás de nosotros, cada vez más cerca. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no podíamos seguir corriendo indefinidamente. Teníamos que enfrentarlo o encontrar una forma de despistarlo. Carlos, el más práctico del grupo, sugirió que nos escondiéramos. Encontramos un grupo de arbustos densos y nos agachamos, tratando de controlar nuestra respiración. El silencio era total. Podíamos oír nuestros corazones latiendo en nuestros pechos y el sonido lejano de ramas crujientes mientras el anciano se acercaba. Nos quedamos inmóviles, esperando. El tiempo pareció detenerse. De repente vimos su figura aparecer entre los árboles. Se detuvo a pocos metros de nosotros, oliendo el aire como un animal. El miedo era palpable. Nos quedamos tan quietos como pudimos, esperando que pasara de largo. Pero no lo hizo. Se quedó allí observando, casi como si supiera que estábamos cerca. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, comenzó a moverse de nuevo, alejándose lentamente. No nos atrevimos a movernos hasta que estuvimos seguros de que estaba lo suficientemente lejos. Salimos de nuestro escondite temblando y cubiertos de sudor frío. «Tenemos que salir de aquí», susurró Julián. Estábamos todos de acuerdo. Sin embargo, no teníamos idea de en qué dirección ir. El bosque ahora se sentía como un laberinto interminable. Decidimos seguir avanzando, manteniéndonos lo más lejos posible de la cueva. La oscuridad se cernía sobre nosotros, y solo teníamos nuestras linternas para guiarnos. Caminamos durante horas, tratando de mantenernos en silencio y alerta. Cada sonido nos hacía saltar, y la paranoia se apoderó de nosotros. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, vimos luces a lo lejos. Era una pequeña aldea. La visión de las luces fue un alivio indescriptible.
Corremos hacia ellas con el corazón en la boca y finalmente llegamos a la seguridad de las casas. Nos dirigimos al pub local y contamos nuestra historia a los lugareños. Al principio nos miraron con escepticismo, pero luego uno de ellos asintió lentamente. No son los primeros en contar una historia así, dijo. Mucha gente ha denunciado la presencia de ese viejo en el bosque, pero nunca hemos podido encontrarlo. Es como si desapareciera en el aire. Nunca volvimos a ese bosque. La experiencia nos dejó marcados y nos recordó que la naturaleza, aunque hermosa, también puede ser increíblemente aterradora. Siempre hay cosas que no podemos explicar, y ese anciano, quien quiera que fuera, sigue siendo uno de los mayores misterios de mi vida. Hasta el día de hoy, no puedo olvidar la mirada en sus ojos ni la sensación de ser cazado en el corazón del bosque. Mi nombre es Esteban, y lo que les voy a contar es una experiencia que jamás olvidaré. Nunca he sido un gran narrador ni escritor, así que disculpen si no soy muy elocuente. Sin embargo, lo que viví fue tan real y tan aterrador que siento que debo compartirlo, aunque solo sea para desahogarme. Todo comenzó como una simple aventura entre amigos. Decidimos pasar un fin de semana en un bosque que habíamos oído mencionar en algunos blogs de viajes. Decían que era un lugar hermoso, casi mágico, perfecto para desconectarse del mundo. Éramos 5, yo, Juan, Felipe, Camila y Ana. Nos conocíamos desde la universidad, y aunque ninguno de nosotros era un experto en supervivencia, nos considerábamos aventureros lo suficientemente experimentados como para disfrutar de unos días en la naturaleza sin mayores preocupaciones. Llegamos al bosque temprano en la mañana, con el cielo despejado y un aire fresco que prometía un día perfecto. El lugar era realmente impresionante. Los árboles se alzaban majestuosos, algunos tan altos que parecía que podían tocar el cielo. El sonido del arroyo cercano nos recibió como una melodía natural, y la luz del sol filtrándose a través de las hojas creaba un juego de sombras que hacía del paisaje algo casi irreal. Rápidamente armamos nuestras tiendas de campaña cerca del arroyo, un lugar ideal por la proximidad al agua y la sensación de serenidad que nos brindaba. El primer día transcurrió sin incidentes. Caminamos por senderos bien marcados, explorando el área y disfrutando del aire puro y el silencio, solo interrumpido por el canto de los pájaros y el murmullo del arroyo. Cuando el sol comenzó a ponerse, encendimos una fogata y nos sentamos alrededor de ella. Las llamas bailaban, proyectando sombras caprichosas en nuestros rostros, mientras compartíamos historias y reíamos. Todo parecía perfecto. Estábamos completamente desconectados del mundo, disfrutando de una paz que rara vez se encuentra en la vida cotidiana. Sin embargo, esa tranquilidad no duró mucho. Al día siguiente, decidimos aventurarnos más adentro del bosque, lejos de los senderos principales. Estábamos emocionados por explorar y descubrir lo que ese vasto lugar tenía para ofrecer. Caminamos durante horas, siguiendo el curso del arroyo que nos parecía una guía segura, pero pronto nos dimos cuenta de que nos habíamos alejado demasiado. El arroyo se desvió en varias direcciones y comenzamos a perder la orientación. Intentamos mantener la calma y retroceder sobre nuestros pasos, pero todo se veía igual. Los árboles altos y la densa vegetación hacían difícil distinguir un camino claro. Además, el suelo estaba cubierto de hojas y ramas, sin ningún sendero visible que nos guiara de vuelta al campamento. A medida que pasaba el tiempo, la preocupación se convirtió en una sensación de pánico latente. Nos encontrábamos perdidos en un bosque que, aunque hermoso, comenzaba a mostrarnos su lado más intimidante. Fue en ese momento de creciente desesperación que escuchamos un ruido a lo lejos. Eran pasos acompañados por el crujido de hojas secas bajo el peso de alguien. Al principio pensamos que podría ser otro grupo de campistas, o quizás un guardabosques que podría ayudarnos, pero cuando la figura apareció entre los árboles, nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Era un hombre de edad avanzada, con una barba desaliñada y una ropa que parecía haber visto mejores días. Llevaba un cuchillo grande en la mano y su mirada, nunca olvidaré esa mirada. Era fría, casi vacía, pero con una intensidad que me hizo estremecer. Nos miró fijamente, sin decir una palabra. Nos quedamos paralizados, sorprendidos y confundidos.
Intentamos hablarle, preguntarle si conocía el camino de salida o si podía ayudarnos, pero él no respondió. Solo se quedó allí, mirándonos, como si estuviera evaluándonos. Decidimos retroceder lentamente, sin darle la espalda por precaución. El hombre no dijo nada, pero comenzó a caminar hacia nosotros con un paso lento pero firme. Había algo profundamente perturbador en su comportamiento, una determinación que nos puso en alerta máxima. No era el comportamiento de alguien amistoso, y pronto nos dimos cuenta de que estábamos en una situación potencialmente peligrosa. A medida que nos alejábamos, el hombre aceleró el paso. No corría, pero su andar era decidido y había una sensación de inevitabilidad en su acercamiento. La tensión creció rápidamente entre nosotros. Nos miramos, sin saber qué hacer, hasta que Juan, el más pragmático del grupo, susurró que debíamos dividirnos y tratar de despistarlo. Pensamos que si nos separábamos él no podría seguirnos a todos. Así que, en un acto desesperado, nos dividimos en dos grupos. Juan y Camila tomaron una dirección, mientras que Felipe, Ana y yo fuimos en otra. Corrimos entre los árboles, nuestras pisadas resonando en el suelo del bosque. El sonido de hojas y ramas rompiéndose bajo nuestros pies parecía amplificado, y cada ruido que hacíamos nos hacía sentir como si estuviéramos revelando nuestra posición. La adrenalina nos impulsaba, pero también nos llenaba de miedo. No pasó mucho tiempo antes de que escucháramos el inconfundible sonido de ramas quebrándose detrás de nosotros. El hombre no se había dado por vencido. Estaba siguiéndonos, y su perseverancia era aterradora. Podíamos oírlo acercándose, sus pasos firmes y seguros. No sabíamos cómo, pero parecía saber exactamente dónde estábamos, como si conociera cada rincón del bosque. Nos adentramos más y más, sin saber hacia dónde íbamos. La vegetación se volvía más densa, los árboles más oscuros y amenazantes. El día se estaba desvaneciendo, y con la llegada del crepúsculo, el bosque comenzó a adquirir una atmósfera aún más siniestra. Cada sombra parecía moverse, y el sonido de nuestros propios corazones latiendo en nuestros pechos era casi ensordecedor. Ana, que siempre había sido la más valiente del grupo, ahora estaba temblando, y Felipe trataba de calmarla mientras yo intentaba orientarnos. Finalmente, llegamos a un claro pequeño. Nos detuvimos para recuperar el aliento, pero no tuvimos mucho tiempo para descansar. El hombre apareció en el borde del claro, su figura recortada contra el último resplandor del sol poniente. Su cuchillo reflejaba un destello de luz, y su presencia era tan ominosa como una sombra. No sabíamos qué quería, pero estaba claro que no era nada bueno. En un arranque de desesperación, decidimos trepar una pequeña colina que se alzaba en el otro extremo del claro. Era empinada y rocosa, pero pensamos que tal vez, desde la cima, podríamos ver alguna señal de civilización, o al menos encontrar un lugar para escondernos. Comenzamos a trepar, usando manos y pies para mantenernos estables. Cada piedra que se deslizaba bajo nuestros pies era un recordatorio de la fragilidad de nuestra situación. Mientras ascendíamos, escuchamos al hombre detrás de nosotros, subiendo con la misma calma perturbadora que había mostrado desde el principio. No estaba corriendo, pero tampoco parecía cansado. Era como si nada pudiera detenerlo, como si estuviera jugando un juego que solo él entendía. La cima de la colina no ofrecía la salvación que esperábamos. No había salida, solo una caída abrupta al otro lado. Nos giramos enfrentando al hombre mientras se acercaba. El miedo era palpable. Estábamos atrapados. No había ningún lugar a donde correr, ninguna forma de defendernos. El hombre levantó su cuchillo, y por un momento, todo pareció detenerse. Podía ver el filo del cuchillo brillar bajo la tenue luz del anochecer, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como estar atrapado en una pesadilla de la que no podíamos despertar. Pero entonces sucedió algo inesperado. El hombre, en su determinación por alcanzarnos, pisó una piedra suelta. Perdió el equilibrio y con un grito ahogado, cayó hacia atrás. Intentó agarrarse a algo, pero no había nada que pudiera detener su caída. Rodó colina abajo, desapareciendo entre la oscuridad de los árboles. Nos quedamos allí, temblando, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. Nos acercamos con cautela al borde de la colina y miramos hacia abajo. No podíamos ver nada en la oscuridad, pero el silencio que siguió fue ensordecedor. No sabíamos si el hombre estaba vivo o muerto, pero no queríamos esperar para averiguarlo.
Con una mezcla de alivio y miedo, comenzamos a descender la colina por el lado menos empinado, tratando de encontrar una salida. Caminamos en silencio, aún en estado de shock. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontramos un sendero que nos llevó a una carretera. Allí una pareja en un coche se detuvo y nos ayudó. Les contamos nuestra historia, y ellos llamaron a la policía. Nos dijeron que habíamos tenido suerte de salir vivos de ese bosque, y que había rumores de personas desaparecidas en la zona, pero nunca habían encontrado pruebas de nada extraño. Cuando la policía llegó, les llevamos al lugar donde había caído el hombre, pero no encontraron rastro de él. No había señales de lucha ni de su cuerpo, ni siquiera del cuchillo que llevaba. Era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. Nosotros, por supuesto, nunca volvimos a ese bosque. La experiencia nos dejó marcados para siempre. No sé qué pasó con ese hombre ni qué quería de nosotros, pero una cosa es segura. Fue la experiencia más aterradora de nuestras vidas. Hasta el día de hoy, a veces me despierto en medio de la noche, recordando esa mirada perturbadora y el sonido de sus pasos acercándose. Y aunque no soy el mejor narrador, esta historia es algo que nunca podré olvidar. Mi nombre es Juliana, y lo que estoy a punto de contar es una experiencia que aún me atormenta. No soy la mejor narradora, pero quiero compartir esta historia para que otros estén alerta y no caigan en la misma trampa que yo. Esto no es una historia de fantasmas ni nada sobrenatural, sino algo mucho más real y aterrador. Todo comenzó con un simple plan de senderismo. Unos amigos y yo decidimos pasar un fin de semana explorando una serie de senderos en un parque natural. Era una escapada de la ciudad que habíamos planeado durante semanas. El día era perfecto. El sol brillaba con fuerza, el aire estaba fresco, y el canto de los pájaros nos acompañaba mientras caminábamos. El paisaje era impresionante, con árboles frondosos, flores silvestres y un arroyo que serpenteaba a lo largo del camino. Todo parecía estar en armonía. Decidimos seguir un sendero que nos llevaría a una hermosa cascada que habíamos visto en fotos. El camino era claro y bien marcado, o eso creíamos. Después de unas horas de caminata, llegamos a un cruce de caminos que no aparecía en nuestros mapas. Estábamos divididos entre seguir por un camino que parecía más accesible y otro que, aunque más desafiante, parecía llevarnos más rápido a la cascada. Después de una breve discusión, acordamos seguir el camino más corto, aunque más empinado. Nos reímos y bromeamos mientras subíamos, sin darnos cuenta de que poco a poco nos estábamos separando. El terreno era más difícil de lo que habíamos anticipado, y los árboles y arbustos comenzaron a cerrar el camino. Mis amigos estaban adelante, y yo, tratando de seguirles el ritmo, me rezagué un poco. En un momento me distraje con un pájaro de colores brillantes que voló cerca de mí. Cuando volví a mirar, no pude ver a nadie. Llamé a mis amigos, pero no hubo respuesta. El silencio que siguió fue desconcertante. Supuse que simplemente estaban más adelante, así que aceleré el paso. Sin embargo, después de unos minutos el camino se dividió nuevamente, y me encontré en una encrucijada. Intenté recordar por dónde habíamos venido, pero todo se veía igual. Árboles altos, follaje denso y ningún sonido de voces o pasos que me indicara la dirección correcta. El pánico comenzó a instalarse lentamente. Grité sus nombres, pero el eco de mi voz fue lo único que regresó. Traté de calmarme, diciéndome que simplemente debía encontrar el camino de regreso. Pero con cada paso que daba, parecía que me adentraba más y más en el bosque. El sol comenzó a descender, y las sombras se alargaron dándole al lugar una atmósfera inquietante. Cada crujido de ramas y susurro del viento me hacía saltar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi una figura entre los árboles. Mi corazón dio un vuelco, esperando que fueran mis amigos, pero cuando me acerqué vi que era una familia, una pareja con un niño pequeño y una mujer mayor. Llevaban ropa simple y se veían algo anticuados, como sacados de otra época. Me acerqué a ellos, aliviada por encontrar a alguien que pudiera ayudarme. La mujer mayor, que parecía ser la madre, me sonrió de una manera que me hizo sentir un poco incómoda, aunque no pude decir por qué en ese momento. Les expliqué que estaba perdida y que había perdido de vista a mis amigos. Me ofrecieron ayuda,
diciendo que su casa no estaba muy lejos y que podía descansar allí mientras encontraban la manera de comunicarse con mis amigos o con la policía. Acepté su oferta agradecida por la amabilidad en medio de mi situación desesperada. Comenzamos a caminar por un sendero que no había notado antes. La familia era muy habladora, especialmente el hombre, que se presentó como Thomas. La mujer se llamaba Margaret y la anciana, a quien simplemente llamaban abuela, era su madre. El niño, de unos 5 o 6 años, se llamaba Timmy y parecía curioso pero callado. Mientras caminábamos, noté que el camino se volvía menos claro, casi como si no fuera un sendero oficial. Los árboles estaban más juntos y el follaje era denso. No podía evitar sentir una creciente sensación de inquietud, pero me convencí de que era solo el miedo de haberme perdido. Además, la familia parecía tan normal, aunque un poco anticuada. Llegamos a una casa de madera, pequeña y algo descuidada, oculta entre los árboles. Parecía fuera de lugar, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de ella. Thomas abrió la puerta y me invitó a entrar. El interior era oscuro y olía a humedad. La decoración era simple, con muebles viejos y pesados. Había fotos en blanco y negro en las paredes, pero ninguna parecía reciente. Margaret me ofreció una taza de té, y aunque no tenía mucha sed, la acepté para no ser descortés. Mientras tomábamos el té, intenté preguntarles cómo habían llegado a vivir en un lugar tan aislado. Thomas me contó que habían vivido allí toda su vida, alejados del bullicio de la ciudad, disfrutando de la tranquilidad del bosque. Parecían una familia normal, aunque algo excéntrica, pero había algo en su manera de hablar que me hacía sentir incómoda, como si estuvieran ocultando algo. La abuela, que hasta ese momento había estado en silencio, comenzó a hablarme. Su voz era suave, casi susurrante, y me preguntó de dónde venía, quiénes eran mis amigos y qué hacíamos en el bosque. Sus preguntas parecían inocentes, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Sentía que me observaba con una intensidad perturbadora, como si estuviera evaluando cada palabra que decía. Después de un rato, comencé a sentirme cada vez más incómoda. Decidí que necesitaba encontrar una excusa para salir y buscar ayuda. Le dije a la familia que probablemente mis amigos estaban preocupados y que debería intentar volver al camino principal para encontrarlos. Thomas y Margaret intercambiaron una mirada rápida, y luego Thomas se ofreció a acompañarme de vuelta. Agradecí su oferta, aunque en el fondo algo me decía que era mejor alejarme de ellos lo antes posible. Salimos de la casa, y noté que el sol ya casi se había puesto. La oscuridad estaba cayendo rápidamente, y el bosque se volvía más amenazante con cada minuto que pasaba. Thomas caminaba a mi lado, hablando de cosas triviales, pero mis pensamientos estaban en otra parte. Sentía que algo no estaba bien, pero no podía precisar qué era. Finalmente llegamos a un claro, y vi una luz a lo lejos. Mi corazón se aceleró pensando que tal vez era otro grupo de campistas o una señal de civilización. Pero antes de que pudiera avanzar, Thomas me detuvo, agarrándome del brazo. Su rostro había perdido la sonrisa amigable, y su mirada era ahora fría y calculadora. «Espera aquí», dijo, con una voz que no admitía objeciones. «Necesito hacer algo primero». Mi instinto me decía que debía correr, pero estaba paralizada por el miedo. Thomas me soltó y se alejó hacia la casa, dejándome sola en la oscuridad. Aproveché el momento para mirar alrededor, buscando alguna señal de mis amigos o algún lugar seguro al que huir. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Había una pequeña estructura detrás de la casa, algo que parecía un cobertizo. La puerta estaba entreabierta, y pude ver lo que parecía ser una jaula adentro. El pánico me golpeó con fuerza. Todo encajó de repente. La sensación de incomodidad, las miradas extrañas, el aislamiento de la casa. Me di cuenta de que había caído en una trampa. La familia no era lo que parecía ser. Sabía que debía irme, pero mis pies se sentían como si estuvieran pegados al suelo. Thomas regresó, esta vez acompañado por Margaret y la abuela. La expresión en sus rostros era ahora claramente hostil. No había rastro de la amabilidad que habían mostrado antes. Comenzaron a hablar en voz baja, discutiendo algo que no pude entender. Timmy, el niño, se quedó cerca de ellos, mirando con una expresión extrañamente neutral, como si estuviera acostumbrado a este tipo de situaciones. En un impulso de pura supervivencia, aproveché un momento de distracción y comencé a correr. No miré atrás.
Solo corrí lo más rápido que pude, escuchando los gritos de la familia detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza y el aire frío quemaba mis pulmones mientras atravesaba el bosque. Tropecé y caí varias veces, pero el miedo me levantaba y me empujaba a seguir corriendo. No sé cuánto tiempo corrí, pero eventualmente encontré un camino que reconocí. Era uno de los senderos principales del parque. Con lágrimas en los ojos, seguí corriendo hasta que llegué a un área más abierta, donde finalmente encontré a mis amigos. Estaban buscándome desesperadamente, y cuando me vieron sus caras mostraron alivio y preocupación. Les conté lo que había sucedido, aunque las palabras salieron atropelladas y confusas. Llamamos a la policía de inmediato, y ellos llegaron al lugar en cuestión de minutos. Sin embargo, cuando los llevé de regreso a la casa no encontraron a nadie. La casa estaba vacía, y no había señales de la familia. La estructura que había visto con la jaula estaba cerrada y vacía. Los policías buscaron en los alrededores, pero no encontraron rastro de la familia o de cualquier otra cosa que corroborara mi historia. Me quedé en estado de shock durante días. No podía entender cómo había pasado todo esto, ni cómo la familia había desaparecido tan rápidamente. La policía me dijo que no era la primera vez que recibían informes de personas desaparecidas en esa área, pero nunca habían encontrado pruebas concluyentes. Hasta el día de hoy no sé qué pasó exactamente con esa familia o cuál era su intención, pero una cosa es segura: lo que viví fue real y aterrador. La experiencia me dejó marcada de por vida, y aunque me cuesta hablar de ello, quiero compartir mi historia para advertir a otros. A veces el peligro puede estar donde menos lo esperas, y la realidad puede ser más aterradora que cualquier fantasía.